¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Ivo Pascual, el consejero de Asuntos Culturales de la Embajada de España en Atenas, y es para mí un placer daros a todos la bienvenida a la conferencia de esta tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión del ciclo de conferencias Tendiendo Puentes, el diálogo hispano-heleno, que es un ciclo de ponencias y presentaciones organizado por el Instituto Cervantes de Atenas y la Embajada de España en esta ciudad, para fomentar el estudio y el conocimiento de las relaciones hispano-helenas a lo largo de la historia y las diferentes formas de creación. Esta iniciativa responde al deseo de ambas instituciones de entablar un diálogo intercultural con Grecia, nuestro país de acogida, y generar nuevos vínculos a partir del reconocimiento y valoración positiva de nuestras particularidades y de nuestras diferencias también. El título de la conferencia de hoy es Voces afines, arte español y arte griego en el siglo XX, que analizará las artes visuales de Grecia y España, las características, diferencias, similitudes entre las producciones artísticas de ambos países durante el pasado siglo XX. Esta conferencia corre a cargo del historiador del arte, profesor y comisario artístico Miguel Fernández Belmonte, a quien queremos agradecer especialmente su generosidad y dedicación en darnos su tiempo y conocimiento con esta conferencia, cuya formación y trayectoria profesional se ha desarrollado a caballo entre Grecia y España. También quiero presentar a Nikos Pratsinis, traductor y crítico literario, a quien también quiero agradecer especialmente su participación en la conferencia de hoy. Y él participará en calidad de moderador y establecerá una conversación con Miguel después de su ponencia. Nuestro más sincero agradecimiento a ambos por su participación en este ciclo, que hoy por primera vez se adentra en el campo de las artes visuales de Grecia y España, conferencia que espero que disfrutéis tanto como disfrutaré yo. Y sin más dilación, querría darle la palabra a Nikos Pratsinis para que continúe con esta actividad de hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por su presencia a todas y todos. Gracias a señor Herrera por su cálida palabra. Voy a presentar ahora a nuestro invitado Miguel Fernández Belmonte. Miguel Fernández Belmonte es licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, con estudios de máster en Museología por la Universidad de Salónica y Conservación Preventiva por la Universidad Complutense. Obtuvo su doctorado en Historia del Arte en 2016 por la Universidad de Salónica. Actualmente realiza una investigación de postdoctorado sobre el arte griego y español en el siglo XX en la Universidad de Salónica por una beca de IKI. Es docente en la Universidad de Tesalia. Ha publicado artículos académicos, catálogos y ha realizado comisariados de exposiciones sobre el arte griego contemporáneo. Cuenta con experiencia profesional en museos de España, Grecia e Italia. Es miembro de la Asociación de Historiadores del Arte de Grecia. Buenas tardes, Miguel. Te doy la palabra. Buenas tardes. Quisiera agradecer a la Embajada de España en Atenas y al Instituto Cervantes la oportunidad de celebrar esta conferencia, también al programa de becas estatales IKI por su apoyo en la investigación postdoctoral que estoy realizando, a Nikos Pratsinis y a todos vosotros y vosotras que estáis conectados hoy aquí. Al mirar hacia el pasado, incluso el más reciente, volvemos a crearlo desde el presente y la comprensión del entonces, sin llegar a ser totalmente relativa, siempre es aproximada. Grecia y España, aun encontrándose en dos extremos del Mediterráneo, con grandes diferencias en su historia y cultura, como el dominio otomano y la participación de Grecia en las dos guerras mundiales o las diferencias en su población y desarrollo económico,
tanto para el estudioso como para el visitante ocasional, presentan numerosas similitudes, también en esa mirada hacia atrás, y que van estas similitudes más allá de los estereotipos. En el campo de la historia, de la política, de la sociología y de la economía, hay una serie de estudios que comparan ambos países, aportando, sin anular sus diferencias, un mayor conocimiento y comprensión. Respecto a la historia de Grecia y España, destaca la obra del historiador Yannis Hasiotis, en la que ha analizado las relaciones hispano-helenas desde el siglo XV al XIX, así como las fuentes españolas para la historia griega del mismo periodo. Respecto al siglo XX, Hasiotis menciona como puntos principales de comunicación y contacto entre los dos países la participación de griegos en las brigadas internacionales durante la Guerra Civil Española, las relaciones diplomáticas, sobre todo desde los años 50 en adelante, las relaciones económicas, especialmente a partir de los años 70, la migración común de posguerra a Alemania, la boda de la princesa Sofía con Juan Carlos de Borbón en 1962 y las relaciones culturales a partir de los años 80. Respecto al idioma, los estudios universitarios, la creación de asociaciones y la presencia en España de los artistas Papageorgiou y Perdikidis. Otro trabajo que delinea el estudio comparado de la historia griega y española es el de Malefakis, que lo hizo dentro del concepto de Europa del Sur, en el que se incluyen Italia y Portugal, y abarcando los siglos XIX y XX. En la bibliografía general sobre la historia griega del siglo XX hay varias menciones relacionadas con la historia española. Puntos de comparación destacados son las respectivas guerras civiles, así como la transición en los años 70 junto a Portugal a sistemas democráticos. Estos y otros temas relacionados han sido estudiados por autores como Margaritis, Filippis, Verbeniotti, Melá, Angelis, Lukis, Hasiotis, Poulantzas, Diamandouros, Cornetis, Valius. Otro tema que constituye un nexo cultural e histórico entre Grecia y España es el relativo a la historia de los sefarditas. ¿Es posible comparar el arte de ambos países? Considerando que cada creación artística es única y abierta a múltiples vías de interpretación y análisis, y también la complejidad y número de obras existentes, resultaría imposible una aproximación tan directa y, por tanto, limitada. Aún así, se pueden buscar y comparar los vínculos entre los artistas, sus exposiciones, así como la visión del mundo y las inquietudes y circunstancias históricas en las que se inscribió su producción artística. A estos elementos se añade la comparación entre las respectivas miradas hacia atrás de los historiadores del arte. Respecto al arte durante el siglo XX, se podría señalar que hay pocos puntos de contacto directo entre ambos países. Ciertamente, la obra de los artistas españoles que participaron en eventos como la Bienal de Venecia no pasó inadvertida a los artistas griegos, como Kokkinidis, Spiropoulos, Tsoklis en la segunda mitad del siglo XX. Hubo exposiciones que se podría mencionar de arte español en Grecia en los años 50, en los años 60 también tenemos ejemplos, en el 83, una exposición sobre Picasso, en el 88 una exposición de grabado contemporáneo español en el Pireo, y en la década de los 90 ha habido bastantes exposiciones en Grecia sobre arte español, sobre todo sobre la obra de Picasso, Dalí, Miró y Goya. Al mismo tiempo, un importante vínculo cultural entre los dos países resultaron los congresos internacionales y exposiciones relacionadas con el Greco. Actividad investigadora y expositiva que culminó en 2014 con el año Dominikos Theotokopoulos, con ocasión de los 400 años desde su muerte. En España se podría señalar la existencia de un interés hacia el pasado clásico griego como fuente de inspiración, que es un interés mundial, en contraste con una falta de información respecto al arte contemporáneo griego, dada también por la escasez de textos en español sobre el arte contemporáneo griego, más allá de los artistas y críticos de arte que tuvieron la oportunidad de ver obra de artistas griegos en las bienales o en las ferias de arte. ¿Hubo artistas griegos en España durante el siglo XX? La respuesta es afirmativa,
y su presencia se incluye dentro del fenómeno más amplio de la emigración desde el país heleno. Hay que considerar que en muchos casos difieren sus motivos, la duración de sus estancias y los centros en los que desarrollaron su actividad artística. Su afluencia en general es limitada en comparación con otros países como Italia, Francia y Estados Unidos, sobre todo a centros como Roma, Nueva York y París. En base a la bibliografía actual, pueden señalarse alrededor de 132 artistas griegos que han expuesto obra en España, de los cuales 21 han cursado estudios, sobre todo de posgrado, y 9 vivieron por un periodo de por lo menos 5 años o establecieron allí su residencia permanente. Durante la primera mitad del siglo XX se puede mencionar el caso de Yannis Rapsomanikis, quien se instaló en Barcelona hasta su traslado a San Sebastián durante la Guerra Civil, donde murió en 1937, y fue uno de los pioneros del cómic en España. Entre 1953 y 1960 se registran varios casos de artistas griegos becados por el gobierno español para estudiar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, como Dimitris Perdikidis, Dimitris Papageorgiou, así como Theodoros Márkelos y Vasilis Simos. Más adelante, en los años 80 y 90, hay otros artistas griegos que acuden a España con una beca del gobierno español: Vasilis Karakatsanis, Ana Maneta y Theodora Jandrinou. El poder ampliar sus estudios en las universidades españolas es uno de los elementos más recurrentes al considerar la estancia de artistas griegos en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y sus respectivas facultades de Bellas Artes. También hay que mencionar los casos de Vasilis Solidakis, de Notasiotropu y de Kerestentzis, que estudió por libre, centrado su interés en Toledo y el Museo del Prado. En cuanto a la actividad expositiva, es reseñable la participación de artistas griegos en eventos como el Festival de Mérida y la Expo de Sevilla, y bienales como la Bienal de Mediterráneo, Bienal de Jóvenes Artistas, y también la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Arco en Madrid, sobre todo en la década de los 90. En Madrid ha habido exposiciones en el Ateneo, por ejemplo, de artistas griegos, en el 67 y 72, en el Círculo de Bellas Artes, y en Barcelona el Museo de Arte Moderno y la Fundación Joan Miró. También ha habido exposiciones en Granada. La obra de Yannis Kounellis es la única que ha sido objeto de exposiciones en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y también en la Fundación Tapies. Por lo tanto, sí que ha habido a lo largo del siglo XX una presencia, si bien reducida, de la obra de artistas griegos en España, y entre los que han residido por un periodo de por lo menos 2 años de tiempo, se podría destacar la realización de estudios especializados como uno de los principales denominadores comunes desde los años 50 en adelante. Los casos de Dimitris Perdikidis y Dimitris Papageorgiou resultan excepcionales, dada la calidad y proyección de su producción artística, actividad expositiva, implicación en ediciones españolas de literatura contemporánea griega, y en el caso de Papageorgiou, su prolífica y determinante aportación al conocimiento del grabado en España, tanto en su actividad como profesor como en sus colaboraciones con numerosos artistas españoles. Papageorgiou menciona que en esa época no había aquí muchos griegos. ¿Qué decirte? Después del greco estábamos nosotros y algunos vendedores de esponjas que habían comprado esponjas y esas cosas. En el caso de Perdikidis, tras una fase de experimentación y asimilación de las novedades artísticas, comenzó a realizar obra abstracta y a tener un papel activo en el arte contemporáneo español, sobre todo a partir de 1959. En 1964 y 1966 participó en la Bienal de Venecia en el Pabellón Español, y su obra se incluyó en exposiciones internacionales itinerantes de arte contemporáneo español. Posteriormente su obra, como en el caso de Genovés y Canogar y otros artistas, fue gradualmente centrándose en temas figurativos de contenido relacionado con la actualidad social y política. Ese paso de la abstracción al realismo crítico caracteriza la obra de Perdikidis hasta finales de los años 70. Un aspecto fundamental respecto a la obra de estos dos artistas, además de su calidad, es su papel de vínculo cultural, de diálogo y comunicación entre las culturas contemporáneas griega y española.
Ejemplo de ese papel activo fue su participación en la Asociación Hispano-Helena, fundada en 1980, así como su implicación en la producción de diversas ediciones en español de obras de Yanis Arritxos y Odiseas Elitis. A la vez que realizaron numerosas exposiciones en España, también lo hicieron en Grecia, sobre todo a partir de los años 60, atrayendo también allí la atención de críticos e historiadores del arte. Además de los elementos apuntados brevemente, ¿es posible encontrar en el arte español y griego del siglo XX elementos similares? Y si es así, ¿es posible que puedan relacionarse y compararse desde una perspectiva más amplia que complemente su dimensión nacional? Presentaré a continuación un breve recorrido referido a la primera mitad del siglo XX, con especial atención a la pintura, en el que se proponen algunos posibles puntos de partida para un análisis comparativo más pormenorizado. El arte popular posbizantino fueron fuentes del arte neogriego que giró decididamente y a nivel institucional hacia las tradiciones artísticas occidentales y a centros como Múnich, en especial en la segunda mitad del XIX, y París desde principios del siglo XX. Los artistas griegos, en un periodo relativamente corto, desde mediados del XVIII a la primera mitad del XIX, incorporaron en sus obras elementos del Renacimiento, del manierismo y del barroco, sin contar con una tradición previa reconocida, a excepción de Creta, mientras que en España esos elementos ya estaban presentes en su tradición artística. En España las comisiones y el coleccionismo ligado a la corona, la corte y la Iglesia Católica tuvieron especial importancia para la actividad artística, sobre todo a partir del siglo XVI, y junto a las colecciones reales tuvieron una destacada relevancia para la formación de los artistas, la fundación de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y del Museo del Prado, esta última en 1819. En la pintura del siglo XIX se desarrollaron el retrato, la pintura de tema histórico, religioso, mitológico, así como la pintura de paisaje, la naturaleza muerta y la pintura de género. La pintura de género tuvo una influencia mayor en Grecia que en España, y en la historiografía del arte griego se relaciona con la pintura centroeuropea, Biedermeier, y la pintura de los Países Bajos. Sin embargo, comparándola con pintura española de la misma época, pueden observarse notables similitudes. La enseñanza académica en centros como París y Roma y los cambios en el desarrollo de la industria y las ciudades pueden dar a lo mejor un marco europeo que explique en parte estas características, pero que aún no ha sido suficientemente investigado. A finales del XIX y principios del XX, a pesar de las diferencias en las respectivas tradiciones artísticas, es reseñable el peso y presencia del arte académico relacionado con las instituciones oficiales, como la Escuela de Bellas Artes de Atenas y la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Hubo artistas que propusieron a finales del siglo XIX otras direcciones alejadas del marco convencional de lo académico, como Casas y Rusiñol y los griegos Altamuras, Sabidis y Gysis. También Rebollos y Pandatzis, quienes participaron los dos en el Círculo de los 20 en Bruselas. A principios del siglo XX, elementos del impresionismo y posimpresionismo fueron introducidos en la pintura española y griega de manera gradual y sin la formación de grupos. En cada contexto nacional ha sido señalada la relación dinámica entre las corrientes renovadoras, alejadas del naturalismo académico, y las más conservadoras, cada una con una idea sobre el significado de la tradición e identidad culturales. Aparte de estas, con toda la complejidad y variedad que hubo entre los artistas que las integraron, se colocaron expresiones más radicales y relacionadas con las vanguardias artísticas. París y las nuevas corrientes atrajeron a varios artistas griegos, mientras que aún en los años 30, como en España, había en Grecia una fuerte presencia del arte académico y las instituciones, las exposiciones y el mercado del arte. Respecto a ese periodo, se ha señalado una nueva atención hacia el paisaje en clave moderna. Varios artistas viajaron a diferentes localidades y pintaron sus paisajes, como Mir, Camarasa, Rusiñol y Sorolla en España, y Parcenis, Ikonomou, Lascaridou, Papaloukas y Maleas en Grecia. El ausentisme, la primera década del siglo, y el regionalismo, 1900-1930 en España,
Prestaron atención al paisaje como elemento de identidad cultural y su representación se realizó muchas veces en clave moderna. El mismo fenómeno se observa en Grecia, sobre todo entre 1915 y 1930. A pesar de las diferencias de cada realidad nacional, la pintura de paisaje fue importante en ambos países como distanciamiento del naturalismo académico y la pintura de historia y de género, y como un campo para la introducción de un vocabulario artístico moderno. En el noucentisme se produjo una atención hacia lo clásico y lo mediterráneo en artistas como Torres García y Sunger, y posteriormente también encontramos esa mirada moderna en artistas griegos como el pintor Steris, así como en París en la obra del escultor Bourdelle, que influyó en la obra de Mayol y del escultor griego Apartis. El regionalismo español se relacionó con una atención a las tradiciones locales y los rasgos culturales distintivos en contraste con cualquier forma de centralismo. En varias regiones de España y desde diferentes perspectivas, varios pintores buscaron el alma del lugar. Echevarría y Arrué en el País Vasco encontraron inspiración en la vida del campo. En Andalucía, Romero de Torres dio una imagen más pintoresca del folclore local. Zuloaga pintó las tradiciones y paisajes de Castilla. En Galicia, Llorens se interesó en la representación del paisaje local. Junto a estos, otros representaron los suburbios, la pobreza, como en obras de Rebollos, Nonel, Mir, Canals y José Gutiérrez Solano. Y lo hicieron de una manera directa y expresiva, que no tiene ningún equivalente en el arte griego de las primeras décadas del siglo. Con todo, varios artistas griegos compartían con sus contemporáneos españoles la necesidad de buscar y expresar la propia identidad cultural, en el caso de Grecia, el carácter griego, la grecidad o el nicótita, en nuevos términos, lo que también puede relacionarse con un cambio en la visión de la propia nación, desde el 98 en España y con el fin de la gran idea en Grecia en 1922. Mientras que artistas españoles buscaban el carácter español en el paisaje, las tradiciones locales, los rasgos de la gente común, en Grecia, artistas griegos tenían como fuentes de inspiración y referencia de la identidad griega el paisaje, el arte popular, el teatro de sombras, Karagiozis, la antigüedad, los retratos del Fayum, el arte de Teófilos y la conexión con el arte bizantino. Los elementos por los que se interesaron los artistas griegos, sobre todo durante los años 30, diferían en sus contenidos, como en el caso de la tradición bizantina, respecto a los de los españoles, pero no tanto en esa intención de conectar con el mundo que les rodeaba y su pasado de una nueva manera, y en su reivindicación de una especificidad cultural. Tanto en el caso de Grecia como de España, los historiadores del arte parecen ponerse de acuerdo en que en las primeras décadas del siglo XX se observa una renovación de las artes, sin llegar en general a movimientos o grupos que podrían ser caracterizados como vanguardia. Artistas como Dalí, Picasso, Julio González, Blanchard, Juan Gris, Joan Miró contribuyeron activamente y formaron parte de la vanguardia, mientras que en Grecia no se encuentra un equivalente con esa proyección. Además, en España hubo una presencia de artistas vanguardistas, Picabia, Gleyes, Delaunay y exposiciones. Pero el panorama general de los años 20 y 30 ha sido definido como renovador, no vanguardista, lo que definió su carácter excéntrico. El tono general pertenecía a los académicos, profesores, artistas premiados, compradores del carácter más conservador, aunque hubo eventos de importancia para la dinamización de las artes como la exposición en 1925 en Madrid de la Sociedad de Artistas Ibéricos o la llamada Escuela de Vallecas en los años 30. Dentro de este marco, personalidades destacadas como Parcenis y Vázquez Díaz parece que, aun con sus diferencias, desarrollaron un papel muy similar y de importancia en sus respectivos ámbitos nacionales. Los dos incorporaron elementos de la pintura de Cézanne y del cubismo a su obra, realizaron obras con una dimensión simbólica, recibieron encargos, enseñaron en las respectivas y principales escuelas de Bellas Artes, en Atenas y en Madrid, influyeron en las siguientes generaciones de artistas y han sido considerados como una especie de padres del arte moderno en sus países. Respecto a las vanguardias, el expresionismo no parece que ejerció una gran influencia, con excepciones como la obra de Busianis y de un modo muy especial en la obra de Semarchidis
Mateo, Solana y Alberto. El dadaísmo fue inexistente y hubo una relativa influencia del fauvismo, aunque englobada junto a una asimilación de elementos posimpresionistas, como la obra de Charujis, que se encontró con Matisse en 1935 en París, Diamandopoulos, Echevarría y Turrino, que se encontró con Matisse en 1910 en Sevilla y le acompañó en su viaje a Marruecos. El cubismo y elementos del futurismo incorporados a este tuvo una mayor recepción en varios artistas de ambos países. En 1911, Dors, en su obra del cubismo, defendió el movimiento interpretándolo a partir de elementos clásicos, como la importancia de la estructura, la predominancia de los principios intelectuales sobre el sentimentalismo. En Grecia, el cubismo encontró una mayor recepción por sus elementos de síntesis y claridad, que lo conectaban con la idea de lo clásico. En ambos países lo que encontró mayor recepción, mejor acogida, fue un cubismo temperado, alejado de la radicalidad de las obras de Braque y Picasso y más cerca de las de Gleises y Metzinger. En el periodo de entreguerras, Grecia adquirió una residencia permanente en la Universidad de París, en la que residieron muchos estudiantes griegos becados de la Facultad de Bellas Artes. La obra de algunos de ellos, como de Steris, Gunaropoulos y Gikas, considerado el máximo exponente del cubismo en Grecia, podría conectarse con la denominada Escuela de París, en la que se inscribió la obra de artistas españoles como Bores, Cossío, Viñes, Palencia, y cuyas propuestas artísticas encontraron difusión también a través de la revista Cahiers d'Art, dirigida por Christian Zervos, y en la que colaboró Stratis Eleftheriadis Teriad. Una diferencia importante es la mucho menor influencia del surrealismo en los artistas griegos respecto a los españoles. En España ha sido señalada la ausencia de grupos surrealistas, pero sí se ha destacado la influencia del surrealismo en muchos creadores de los años 20 y 30, como Varo, Mayo, Togores, Palencia, en ese horizonte de renovación, mientras que en Grecia el surrealismo se limita casi exclusivamente a la obra de Engonopoulos y en menor medida obras de Gunaropoulos y Steris. Durante la dictadura de Metaxás, 1936-1941, no se creó un arte oficial en Grecia. Los murales de Kondoglu para el Ayuntamiento de Atenas y la contribución de Steris al pabellón griego de la Exposición Internacional de Nueva York en 1939 ilustraban la continuidad del helenismo diacrónica y han sido relacionados con el concepto de tercera cultura griega de Metaxás, considerado como una continuación del debate sobre la grecidad. En el mismo periodo, España vivía uno de los episodios más oscuros de su historia, con la Guerra Civil, que no causó una catástrofe total de la actividad artística y cultural, pero sí su transformación. Respecto al arte durante la Guerra Civil Española y la ocupación de Grecia en la Segunda Guerra Mundial, y después durante la Guerra Civil griega, se observan algunas similitudes que tienen que ver con el desarrollo del cartelismo y el grabado, y en una serie de artistas con su participación activa, cargada en ocasiones ideológicamente en los eventos históricos y en general en los debates sobre un arte que busca comunicar con la sociedad o dejar un testimonio para las generaciones siguientes. Esa actitud, necesidad, se observa en algunos artistas, aunque en ambos países las reacciones frente a la violencia, a la guerra y la represión fueron muy diferentes entre sí. Obras como las de Rodríguez Luna, con la combinación de elementos del surrealismo y expresionismo, su expresividad, distorsiones y relacionadas con las trágicas consecuencias de los eventos históricos, podrían compararse con las que casi una década después realizó Andonis Canás como testimonio de las terribles consecuencias de la ocupación. Otros ejemplos similares pueden encontrarse en obras como la de Castelao, que constituyen un testimonio personal de las extremas condiciones causadas por la guerra y cómo ésta afectó a los más débiles, y que podrían compararse con obras de artistas griegos como Tasos, Maioru, Polichroniadi, Canelis, que dejaron testimonio de la gran hambruna de 1941-1942. Un tema de especial importancia y todavía objeto de estudio, con muchos aspectos por investigar durante este periodo, es el exilio de artistas por sus creencias y posiciones políticas, tanto en España por la Guerra Civil
y la dictadura, como en Grecia, desde 1945 en adelante. La mayor parte de los artistas españoles exiliados pasaron por los campos de Francia y algunos de ellos, como Renau, Chillet, Prieto, Luna, dejaron testimonio de ello en su obra. La experiencia en un lugar hostil, el sentimiento de derrota, la memoria de lo vivido, acompañaban a estos artistas hasta sus países de recepción y aparecen en ocasiones en obra realizada durante los eventos o después con la publicación de los dibujos, como en el caso de Josep Bartolí. Esa necesidad de representar lo vivido, el sentimiento de derrota y desesperación, podría ser comparado con obra similar que realizaron artistas griegos como Daglis y Farsakidis en los campos de represaliados políticos después de la Guerra Civil griega. Hubo casos de artistas españoles como Alberto Sánchez y Julián Castedo que fueron a la Unión Soviética, excepcionales porque la mayoría de los exiliados españoles fue a América del Sur, sobre todo a México y a Francia, y también de artistas griegos que fueron a países del bloque soviético, como Memos Makris, Garoudis y Tsaprazis. La experiencia de la guerra y del exilio no supuso necesariamente un cambio estilístico o la formación de grupos y movimientos definidos. No hubo un arte de los campos de represaliados o un arte de la guerra, pero la conexión entre arte y sociedad y las experiencias personales en ese periodo hicieron aflorar inquietudes similares, no en todos los artistas, pero sí en importantes casos en cada país, y también a un nivel europeo. El exilio de artistas griegos y españoles puede abordarse como parte de un fenómeno más amplio que requiere mayor investigación y que tiene que ver con el anticomunismo y los límites en el contexto de la Guerra Fría que existían en los países occidentales a la libre creación, cuando ésta expresaba de manera directa posiciones políticas consideradas hostiles. Se ha señalado cómo en Grecia y España, a finales de los 40, hubo nuevas inquietudes artísticas, un incremento de las iniciativas culturales y la actividad expositiva, la creación de grupos artísticos y la permanencia de muchos artistas en París que definieron una nueva dinámica y un nuevo marco que permitió el desarrollo más acentuado de la renovación artística durante los años 50. Las iniciativas de Eugenio d'Ors, la Escuela de Altamira, el Grupo Lais, Dau al Set, el Grupo Pórtico, el Movimiento Indaliano, el Grupo Ladac, todas son a finales de los 40 en esta formación de estos grupos. En Grecia tenemos la entrada en la Escuela de Bellas Artes de Atenas de Moralis, que se consideró una renovación, un paso importante en esa renovación. La formación de grupos como Armós, Stafni, Acrei, los tres en 1949. Al mismo tiempo, muchos artistas españoles y griegos fueron a París. Tapies en 1950, Chillida en el 48, Chirino en el 52, Palazuelo, Saura, Sempere y también griegos, Marudí, Byzantios, Daniil, Liberaki, Pastra, Filolaos, Mavroidis, Pierrakos. Mientras nuevas tendencias artísticas aparecían a finales de los años 40 y principios del 50 en Grecia, en 1952 Nikos Velogiannis era ejecutado, evento que produjo una gran reacción internacional en la que participaron artistas como Picasso. El artista Bajarian era torturado en prisión y artistas como Farsakidis y Daglis eran enviados de un campo de represaliados políticos a otro. En España se produjo también una renovación de las artes en varios centros: Madrid, Barcelona, Zaragoza, Santander, Tenerife, Almería, con personalidades que alcanzaron reconocimiento internacional, mientras que bajo la dictadura de Franco continuaban los encarcelamientos, la censura y las ejecuciones. En este breve recorrido por la primera mitad del siglo XX, las similitudes y diferencias reseñadas no pueden explicarse únicamente desde cada ámbito por separado. La relación de la pintura de paisaje con el desarrollo industrial, la búsqueda de la identidad cultural en un periodo de incertidumbre, la influencia de las academias, la reinvención de la modernidad y la vanguardia desde un ámbito nacional,
la relación entre el arte y la experiencia traumática de la guerra, entre arte y política, el anticomunismo, requieren de una perspectiva europea, desde la que seguir investigando en este tipo de estudios comparativos. En la segunda mitad del siglo XX, el análisis del arte español y griego también encuentra numerosas similitudes y puntos de interés común, como los intentos de atribuir rasgos nacionales al arte abstracto en los años 50 y 60, o la asimilación de elementos del arte pop y el nuevo realismo con una dimensión social y política añadida desde mediados de los años 60. Las principales lecturas que se han dado de la producción artística de ambos países desde la historia del arte, los puntos de contacto a través de las exposiciones y los artistas, las similitudes entre las inquietudes e intereses de los creadores, que se traducen en ocasiones también en elementos similares a nivel formal en sus obras, permiten establecer una comparación entre el arte griego y español, que lleva a nuevos interrogantes. En esa mirada hacia el pasado, los estudios pormenorizados y monográficos son necesarios, pero el acercarse cuanto sea posible a una visión más amplia puede aportar otras claves que, sin anular lo específico, lo complementen. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición si hay algún comentario o alguna pregunta. Bueno, tenemos que dar las gracias a Miguel por su ponencia, que ha sido muy interesante y también muy agradable, gracias a las imágenes. No sé, ¿hay alguna palabra? ¿El público tiene alguna palabra? ¿Tiene alguna pregunta? Le podemos dar la palabra al público si tiene que decir algo o si quiere hacer alguna pregunta. Pues, en este caso, como no veo preguntas, me gustaría a mí hacerte una pregunta, Miguel, para aclarar una cosa que más o menos fue planteada, pero no ha sido detallada durante su ponencia. Has hablado un poco de algunas tendencias posbizantinas inspiradas en el arte popular posbizantino o incluso inspiradas en el arte bizantino, y has mencionado un nombre que es un nombre clave en la historia, en algunas tendencias del arte del siglo XX de Grecia. El nombre es Fotis Kontoglou. Fotis Kontoglou, como tú sabes muy bien, fue inspirado en la pintura bizantina y por ser un buen pintor y escritor también y un poco teórico, ha abierto unos nuevos caminos en la pintura y sobre todo en la estética, en el gusto del público griego. Es decir, Grecia recibe influencias del occidente, como España, las asimila, tiene lo suyo que lo inocula en estas tendencias, es decir, el paisaje, la vida, las costumbres, etcétera, etcétera, pero hay una mirada del arte griego cuyo mayor representante, más importante, no me gustaría decir mayor, es Fotis Kontoglou, que mira hacia otro periodo de la historia griega, que no es la antigüedad, porque la antigüedad griega es un periodo compartido por todo el arte europeo, por eso tenemos el clasicismo, pero es el arte bizantino. Y esto, sobre todo, crea gustos, crea un clima en general. Hay otros pintores, no tan importantes como Kontoglou, pero es una tendencia un poco del oriente bizantino, del Medio Oriente, de los Balcanes. ¿Hay algo semejante en España?
Bueno, A ver, primero aclarar un poco sobre Kondoglu, porque obviamente sí, es un pintor central en este periodo a principios del siglo XX. Es un pintor que viene a Grecia de Asia Menor, es un pintor que viaja a París y es muy interesante ver también lo que escribió. Es un pintor que ya publica a finales de los años 20 y dice lo que piensa sobre el arte. Y entonces hay dos Kondoglu. Hay un Kondoglu que es el que publica esas cosas, es el que quiere y escribe, dice, quiero hacer un arte sincero, hacer un arte que sea verdadero, un arte libre de alguna forma. Una verdad, un oficio que él, tras una fase de experimentación y con pintura no religiosa, él encuentra en Bizancio. Él mira hacia atrás y dice, esos pintores, esos artistas bizantinos, pintaban con un oficio y una verdad que es lo que yo quiero continuar. Él tiene una visión de la tradición como algo vivo. Entonces, esa mirada es moderna. Esa mirada es moderna y esa actitud es lo que puede alguien de repente subrayar que en el mismo periodo hay artistas españoles que también tienen ese tipo de mirada. Es decir, no tanto los contenidos, no tanto cuáles son sus fuentes, sino ese intento de el mundo que está aquí a mi lado, que es también un mundo del pasado, que puede ser el Cantejondo, puede ser un paisaje, puede ser un pescador. Eso es tema también de mi pintura y además lo llevo a cabo con un lenguaje artístico que está informado de lo que pasa en Europa. Con Kondoglu ha habido una serie de obras que se ha comparado con el expresionismo, pero luego enseguida encuentra ya esa referencia a lo bizantino. Y lo que ocurre, y aquí vamos al segundo Kondoglu, es que tuvo tal desarrollo. La Escuela de Bellas Artes de Atenas no tenía pintura bizantina y entonces el taller de Kondoglu fue un elemento de referencia para muchos artistas. Charugis, Econópulos pasaron por ahí. Y entonces esa validez de lo que decía la puso en práctica con la restauración. Restauró iglesias, la puso en práctica con un conocimiento técnico también. Y entonces se convirtió ya, después de la Segunda Guerra Mundial, en la referencia para la decoración de iglesias ortodoxas, en un estilo que seguía totalmente lo bizantino. Y ahí está esa conexión con el gran público también. Es decir, con los estudiantes ya desde los años 30 es una referencia y después de la guerra tiene encargos por toda Grecia y sus escritos son la referencia. Entonces, una figura de tal importancia, con ese reclamo de la tradición, no he encontrado en el mismo periodo en España. Pero sí lo que me ha interesado, y por eso puse algunas imágenes de una obra de Charugis y otras de repente ese interés, ¿no? Esa mirada hacia atrás, pero es una mirada personal, no es una mirada que viene de lo neoclásico, no es una mirada que viene del arte académico, es una mirada moderna. Y entonces ahí sí que se puede encontrar esos primeros nexos que remiten también a un contexto que es mayor, que es europeo, si no, no se encontrarían esas similitudes. Bueno, muchas gracias. Me parece que lo has explicado muy, muy bien para los españoles, que es un tema bastante sutil y delicado. Viene una pregunta del público que dice, querría preguntar sobre Theófilos Hadjimijail. ¿Hay algo similar en el arte español de este periodo? Aquel periodo. Muchísimas gracias por esa presentación tan interesante, dice la señora que nos manda la pregunta. Pues con la importancia y el interés que causó la obra de Theófilos, tampoco he encontrado. De todas formas, esta es una investigación en curso, con lo cual
seguramente se podrán añadir más nombres y más elementos de interés, pero no he encontrado un artista naif, un artista que no es naif, que es un artista que sigue la tradición popular, que también mira a lo bizantino, no es un artista de fin de semana, es un artista griego que vivía de su pintura sin ser reconocido, pintando en restaurantes, aislado de lo que eran los núcleos del arte. Pero en ese periodo sí que empieza a haber una atención por lo popular, una atención por este arte libre de lo académico, libre de cualquier norma, pero al mismo tiempo que conserva una identidad y una personalidad que reconoce el público, con la que estaban acostumbrados. Por eso también el arte griego durante el siglo XIX mira lo occidental, pero sigue lo bizantino, sigue lo popular. Y Theófilos, en el periodo de entreguerras, hay una exposición de Theófilos en París. Es decir, a través de Theriat tenemos una exposición de este artista en París. No hay un equivalente en España. Pero otra vez me remito un poco a esa necesidad de buscar algo nuestro, pero para poder reinterpretar lo que nos rodea. Y todos los artistas que llevan a cabo ese tipo de renovación en Grecia, Tsarougis, el mismo Kondoglu, y sobre todo Tsarougis, lo admiran a Theófilos, lo consideran una de sus fuentes. Entonces, Tsarougis mira a Matisse, pero mira también a Theófilos. Y con esa importancia no he encontrado un equivalente en España, pero forma parte también de ese fenómeno más amplio, de una búsqueda de las raíces, pero en clave moderna, que sí está también en el arte de otros países. Bueno, me parece que lo has aclarado muy bien, sin dejar lugar a dudas. No sé, ¿hay otra pregunta o comentario del público? Me parece que no, y como tenemos un poco de tiempo, yo voy a hacer un comentario que a la vez es un poco una pregunta. Es para aclarar unas dudas que tengo. El arte griego del siglo XX, sobre todo de la primera mitad hasta el desastre del Asia Menor, Micrasiatique Catastrophe, es un arte griego, pero muchos artistas no son del Estado griego, son de la diáspora histórica griega, es decir, Constantinopla, Estambul, Esmirna, Alejandría. Son muy cosmopolitas estos artistas porque en estas ciudades tienen relaciones con muchos europeos que viven allá, franceses, italianos, alemanes, etcétera, etcétera. Y tienen un contacto o intentan tener un contacto directo con los centros artísticos europeos, París, Múnich, etcétera, etcétera. Y todos estos traen directamente elementos aunque griegos, traen elementos artísticos, ideas, tendencias directamente del extranjero a Grecia. Y esto me parece que da al arte griego algo muy extrovertido y también muchísimas influencias exógenas, a pesar de los casos tipo Theófilos y Kondoglu. España me parece que es un país más introvertido, tal vez por su tamaño, porque en España hay muchas Españas artísticamente. ¿Lo puedes comentar esto? Sí que es verdad que... Maleas, por ejemplo, es... Sí, la idea de la cultura griega no se limita, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, al Estado griego. Es lo que has descrito. Es decir, Maleas viene de Istambul, de Parcenis de Alejandría, de Egipto, el mismo Kondoglu de Ayvalik,
en Asia Menor, artistas que he mencionado como Savidis, como Gysis, Pantatzis, que se consideran renovadores y de especial importancia, pues trabajaban en Múnich, trabajaban en Bruselas, en Altamuras en Dinamarca. Entonces, es decir, que sí era frecuente para los artistas griegos salir de Grecia para formarse. Hay un circuito ya desde la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo con Múnich, ¿no? La formación en Atenas, la formación en Múnich. Y en esa actividad y esos viajes sí que hay encuentros con lo que se hace en otros países. Entonces, que de repente un español y un griego estén en Bruselas, en un grupo renovador, es algo que responde a esa mirada más cosmopolita en algunos artistas. Regoyos se considera como una excepción, de alguna manera, la del artista cosmopolita a desde finales del XIX en España. Y luego estaba París. París sí que tenemos una referencia también para los artistas españoles, constante en París, los viajes a París. Picasso, justo a principios, ya se establece allí, pero es constante. Y es decir, que esos movimientos a centros artísticos europeos no pertenecen exclusivamente a Grecia, pero sí es verdad que Grecia tiene esa dimensión añadida que casi todas las figuras más importantes en esos años vienen también de fuera o desarrollan su actividad fuera de Grecia. Y en la segunda mitad del 20, lo que he podido ver hasta este momento es que hablamos de una red, es decir, desde la idea de un arte nacional, tenemos que ir a la idea de una red europea que cada vez se comunica todo de manera más rápida, con periódicos, con revistas, con artistas que pasan por varias ciudades. Y hay muchísimos artistas españoles y griegos que en los años 50 pasan por París. Cuando un artista como Kokinidis, muy reconocido, en una entrevista menciona el enorme impacto que tuvo la obra de Feito, la sensación que causó la obra de Feito. Es decir, que eran cosas que ya hemos cambiado de tipo de artista. Hablamos ya de artistas que son europeos, que son artistas que se mueven por Europa. Entonces, lo que dices tiene un desarrollo, quiero decir, en la segunda mitad del 20, pero en las primeras décadas sí que es verdad lo que has resaltado. Y también es algo, creo, más desconocido en el ámbito español. Esa Grecia que viene de Egipto, o los coleccionistas también, de las plantaciones que había ahí, un Benaki que hace sus colecciones viniendo desde allí, o sea, que tuvieron especial importancia. Grecia a principios de siglo no es solo la Grecia que conocemos, es también Asia Menor, es también Egipto. Así que agradezco el comentario por apuntarlo. Bueno, como no veo otras preguntas, me gustaría dar las gracias a Miguel y también a la Embajada de España, al Instituto Cervantes y al señor Herrera y también al público. Y espero poder ver en libro todo este estudio que ha realizado Miguel Belmonte. Muchas gracias. Estamos en ello, yo también lo espero y agradecer también a todos los que estáis conectados por vuestro tiempo y vuestra atención. Bueno, gracias y buenas noches. Buenas noches a todos.